Seguimos en Todo Tiene un Porqué, nos vamos a meter ahora con el tema del grito. Me río, no lo puedo disimular, porque recién vimos en el corte una apasionante pregunta y una gran respuesta. Porque Anto elogió tu cabello. Sí. Dice, tenés un pelo increíble. Divino, sí. A veces me pongo rodete porque no quiero ser sexy todo el tiempo. ¿Por qué te hiciste un rodete y Yo le no pregunté decís tu porque pelo? Esa fue la pregunta. No, claro. ¿Cómo dijiste? No quiero ser sexy todo el tiempo, quiero mostrar otras facetas. Está bien. Está bien. Bien. ¿Para Bueno, te digo que esto requiere un psicólogo. Menos mal que lo trajimos. Qué suerte. ¿De quién estamos hablando? Del licenciado Juan Manuel Brindisi. Es licenciado en psicología, tiene un posgrado en psicología clínica, es docente de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias por estar acá. Por estar con todos ustedes. ¿Ya habías participado con Sí. nosotros en el inicio del ciclo? En el inicio del ciclo. Sí, señor, y salió tu viejo también por teléfono. El gran Miguel Brindisi. Dice Connie que... Bueno, la verdad que nos venís como anillo al dedo, no solamente porque vamos a hablar del grito y lo que significa y el porqué de esto que hacemos en general, sino bueno, acá la tenés a Connie que es para diván, ¿no? Para el que sigue el programa se da cuenta que te haces un picnic. Bueno, a ver, ¿por qué gritamos? Bueno, podríamos decir que si estamos acá es porque en algún momento gritamos. Todo empezó con un grito. ¿Y cómo es esto? Pensemos que un bebé recién nacido no tiene las categorías conformadas de yo, mundo externo, otro, no está incorporado al lenguaje. Es decir, que al principio hay un estado de displacer en ese cuerpo, en ese organismo, y hay un otro que viene a socorrer, que da una respuesta que en algún punto empieza a generar algo de placer. Esto no pasa desapercibido, sino que ahí se funda una categoría que nos va a acompañar toda la vida, y es la categoría del otro. ¿Sí? Piensen que al principio, cuando nacemos, no está constituido yo, cuerpo, otro, mundo externo. Ahí se empieza a constituir, pero es con un grito. Eso queda registrado, que hay un otro, ¿sí? Cuando los que somos padres o tenemos sobrinos sabemos que un recién nacido grita con todo el cuerpo. ¿Sí? No sabe si tiene hambre, no sabe si tiene frío, no sabe si tiene cólicos, no sabe nada, simplemente grita. Viene una respuesta de un otro que apacigua, que calma, y ya ese otro no solamente va a dar una respuesta, sino que además le va a poner palabras a lo que le está pasando. Empieza a codificar lo que está pasando en ese organismo y en ese cuerpo. Entonces, no solamente se funda el otro, sino que entramos en el lenguaje. Fíjense lo importante que es el grito en nosotros como seres humanos. Y ese grito ya no va a ser ese grito primal, ese grito primario. Ya va a ser un grito en un llamado a ese otro que venga a socorrer. O porque se tiene hambre, o porque se tiene frío, o porque se lo necesita. Así que imagínate todas las cosas que empiezan con esos primeros el grito gritos. es comunicación. El grito es el primer llamado al otro. ¿Sí? Al principio pensemos, cuando todavía no está constituido el otro, es una necesidad corporal. ¿Por qué? Porque hay un exceso, hay una carga, hay un dolor, hay una necesidad. Es puro estado de necesidad. Entonces, con el grito lo que hace es como volver a un estado de homeostasis. Una vez que se vuelve ese estado de homeostasis por la respuesta del otro, ese grito es el llamado a ese otro primordial. ¿Quién es ese otro primordial? La madre. Mamá. ¿Sí? O quien lleve adelante la función materna, porque a veces puede no ser una madre, a veces puede ser una abuela, a veces puede ser una tía, a veces puede ser alguien, a veces puede ser otra persona, pero quien lleva adelante esa función es el primer llamado prácticamente desesperado a ese otro para que venga a socorrernos. Fíjense lo importante que es el grito en los seres humanos. Todas las categorías lógicas que a partir de ahí se van constituyendo. Ahora, después hay otra cuestión, ya en la adultez, que tiene que ver con algo que es amedrentar, ¿no? El grito también sirve para marcar una distancia, para amedrentar, el grito de guerra, por ejemplo, para infundir temor en el otro. También ahí el grito cumple una función. Efectivamente, ahí después va a haber qué tipo de función particular va cumpliendo cada grito, y también es muy importante en cada cultura. Sí. Los gritos, qué función van teniendo. Hay culturas que son más gritonas, hay culturas que son menos gritonas. Para el tema de la guerra siempre estuvo el grito presente, ¿no? Justamente es una forma de amedrentar al otro, de marcar poder, pero también de sacarse ese exceso en el cuerpo, ¿no? Ese exceso de adrenalina, ese exceso de ir a la batalla, el haka. Estaba pensando en eso, que el haka, en el rugby.
efectivamente, es una danza de guerra de los maoríes, que después eso fue a través de la diferente tradición, fue llegando hasta el rugby y tiene que ver con un grito. Pero fíjense, el gol también. Ejemplo, vamos a llevarlo a los ejemplos de la vida cotidiana. Uno no es que, o en la cultura en la que nosotros estamos, no es que decimos gol, qué lindo, no, sino que lo gritamos, está puesto el cuerpo, ¿no? El grito está directamente relacionado al cuerpo y con ese exceso y con esa forma de comunicación que también tenemos. ¿Por qué lo los seres gritamos? humanos. Estamos como liberando toda la tensión que teníamos antes. Efectivamente, tiene que ver con un efecto de liberación, pero además no podemos escindir el grito de la música. No nos gusta cualquier música a nosotros, y eso tiene que ver también con lo que nos pasa en el cuerpo. El cuerpo, que no es solamente el organismo, sino que es el cuerpo, es el organismo más la palabra, más la imagen corporal, más... Por eso a cada uno le va gustando un tipo de música diferente, porque es lo que a cada uno nos va pasando en nuestro cuerpo, que es organismo, más palabras, más centrada en el lenguaje, es que tenemos el cuerpo como nosotros Ahora, hoy lo Juan conocemos. Manuel, Sí. perdón, el grito, ¿tiene que ver con, hay alguna relación con el alivio del dolor? Porque viste que cuando uno se golpea, como automáticamente grita. Sí, efectivamente. Fíjate que ese primer grito del que estamos hablando, el grito prácticamente primal que tenemos, tiene que ver con aliviar la tensión del dolor, es sacarte ese exceso en el cuerpo, ¿no? No es que somos una mente por un lado o somos psiquismo afuera del cuerpo, es como que va todo junto, y ese dolor que uno siente en el cuerpo, que puede llegar a ser que te golpeaste, o ese bebé que ha tenido, no sé, que tiene cólicos, ¿no? Cuando un nene es chiquito y tiene diferentes dolores, es también poder liberar algo de ese exceso que se está teniendo, ese exceso de dolor. También estamos hablando de otra cosa. Vamos a hablarlo también como un factor económico, exceso de tensión, ¿no? También están los excesos de tensión de aquellas cuestiones que también son muy placenteras y que también nos causan gritos, ¿no? Y la gente que habla gritando, esa frase típica, no grites que te escucho. Tipo Sí. vos, ponele. Yo tengo voz arca. No, puede ser que tenga un tono más elevado. Pero Dale, Germán. Bueno, gracias por responderme. Bueno, eso no solamente tiene que ver con el aparato fonético, sino que también tiene que ver con esto que estábamos hablando anteriormente, lo que se llama el cuerpo libidinal. Que dentro del cuerpo libidinal no está solamente la imagen corporal nuestra, recién escuchamos que está relacionada al narcisismo cuando recién estaban viendo el tema de los espejos, sino que también el tono de voz que nosotros tenemos es parte de nuestro narcisismo, ¿no? Por eso a veces se grita más, a veces se grita menos, a veces tenés una persona que también tiene que ver con su forma de manejarse en el mundo y su posición en la vida, lo que tiene que ver con el tono de la voz, pero con este concepto que es el cuerpo libidinal, ¿no? Que ingresa el organismo, más la cultura, más el lenguaje, más la imagen corporal, más la posición en la vida, ¿no? Es como que todo va formando algo que también hasta nosotros hablamos de acuerdo a una posición. No es que toda persona es aleatoria la forma de la voz que tiene, o es aleatorio también cómo va modulando, sino que bueno, a medida también de diferentes experiencias y lo Pero que hay se algo de sería- aprendido, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá No de te Connie enojes. grita y Connie también. Mi marido, por ejemplo, toda su familia habla muy, muy alto. Vida No, privada. bueno, pero entonces hay algo como de aprendido, ¿no? Si Hay tu algo mamá- de identificación. Ok. Hay algo de identificación. ¿Por qué donde cuenta ella las intimidades de la Sí, amiga? escucha, mi mamá la verdad es que no quiere Involucra a la participar acá. madre. Mi mamá, La mamá de ella está mirando el Era un programa. claro Dice, yo no ejemplo. grito, si yo Era no grito. ¿Entendés? En este momento. la verdad que Era la un estás claro exponiendo. un claro ejemplo de esta situación. mío. Bueno, vamos a tomarlo como una viñeta clínica. Sí, Gracias. vamos a hacerlo así, ¿no? Donde vos tenés tal vez una madre o un padre o una familia que tiene un modo de hablar, que es alto, que es de imponerse, que ahí por identificación, cuando uno se identifica, no se identifica solamente a la forma de caminar o de vestir o de qué quiere en la vida, sino que también el niño o la niña va tomando el tono de voz de la madre y el tono de voz del padre, ¿no? Eso no es, no pasa desapercibido en nosotros. A veces justamente lo contrario. A veces para no parecerse al padre o a la madre es que se puede llegar a tomar una posición contraria. Pero el efecto de identificación, coincido con vos, es muy importante. Pero también cada cultura decodifica el grito distinto, porque comentaba que vino una amiga mexicana y ella decía, están gritando y me da miedo. Y nosotros decíamos, estamos charlando. Y digo, ella relacionaba el grito como con algo de peligro y nosotros era,
no, estamos charlando, los argentinos hablamos así. Digo, cada cultura decodifica distinto Italiano. eso. Sin dudas que cada cultura tiene modos no solamente de comunicarse, sino también de dirigirse al otro, ¿no? En esto que nosotros estamos hablando. Pensemos algo. La cultura, el otro social donde nosotros vivimos nos marca muy fuerte y también puede marcar la forma de gritar o todo lo contrario, cuando nosotros tal vez vemos otros tipos de culturas que decimos, pero a esta gente no le pasa nada, sí le pasa y tal vez le está pasando lo mismo o más que a vos, pero tiene otra forma diferente. ¿Por qué? Porque el otro social donde se constituyó esa subjetividad tiene también otras formas de hacerlo y eso también va dejando pregnancia en cada ser humano. Estamos hablando del grito, de por qué gritamos en diferentes cuestiones. Ahora, ¿cuál es la imagen del grito? Y acá nos vamos a valer del arte. La imagen del grito bien podría ser la que plasmó Munch en su obra, y por eso tenemos este informe. El grito es una de las pinturas más famosas del mundo y es considerada la obra más importante de Edvard Munch. Debido a su fuerza expresiva, esta obra, que se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, en Noruega, es considerada precursora del movimiento expresionista. Realizada en 1893, la imagen del grito se convirtió en el símbolo mundial de la angustia y fue incorporada a la cultura popular en todo tipo de formatos. El mismo Andy Warhol hizo una serie de versiones sobre esta obra en 1984, y Wes Craven, el director de Scream, usó una máscara inspirada en el grito para cubrir el rostro de los diferentes asesinos de la saga. Y como no podía ser de otra manera, también los Simpsons le han rendido homenaje a este cuadro que ya es parte de la cultura universal. Y pasamos por todo, ¿viste? En el programa también tenemos el arte, el costado en el arte. Después vamos a ver algo que tiene que ver con el cine también y el grito. Pero volviendo a la niñez o al por qué utilizamos o levantamos el tono, directamente gritamos. También hay una cuestión para marcar autoridad. Es decir, cuando uno habla con un niño y lo reta, levanta el tono muchas veces. Yo no sé si es efectivo o no, pero por ahí uno lo tiene como adquirido esto de te dije que no, tal cosa. Mira, sabés que en eso, Germán, yo creo que depende de dónde vos lo estás haciendo, cómo vos estás parado ante eso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vos escuchás en una casa y se grita mucho es porque falta autoridad. Es todo lo contrario a lo que uno piensa. Quien realmente tiene autoridad no tiene que estar gritando todo el tiempo. Por eso digo que la posición donde vos te pongas va a marcar mucho qué peso específico va a tener ese grito, ¿no? Hay veces que hay personas que pueden encarnar esa posición de autoridad, pueden llegar a gritar o pueden llegar a levantar la voz o pueden llegar a hacerlo, y hay otras personas que pueden llegar a gritar mucho y sin embargo no pueden encarnar, es una época que cuesta mucho encarnar una posición de autoridad, no de autoritarismo, estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de autoritarismo, pero sí una posición de autoridad. Por eso yo cuando escucho vecinos o vecinas que gritan mucho con sus hijos, ahí lo que vos estás viendo es que o estás escuchando a una persona que le cuesta mucho ponerse en el lugar de autoridad. Quien realmente tiene autoridad no tiene que estar gritando todo el tiempo, no es que no grite o que no se imponga de otra forma, pero depende. Ahora, ahí una persona desde que no dónde. grita, cuando grita, agarrate, ¿no? Cuando grita, agarrate, o cuando se enoja, ahí agarrate. Pero sí, el grito está también relacionado con las crianzas. Y por cuán supuesto. social también, El grito ¿no? también dice mucho, porque yo pienso, vos hablabas de tu hijo y yo tengo que mencionar a mi hija, a mi perra. Bueno, A ver, tiene una ella no comparación. entiende, pero entiende el grito. Con el grito también es una forma de comunicarle algo, aunque capaz que le digo salí y no es que entiende el salí, pero sabe que con el grito yo le estoy marcando un El tono límite. tuyo, ¿no? El Ese tono. agresivo que le pones. No, pero Sí. con amor. Pero además también pensemos otra cosa. Muchas veces aparece el grito en aquellos momentos o en aquellas situaciones que nos quedamos sin palabras. Exacto. Allí donde lo simbólico ya no puede abarcar más. El que grita no tiene razón, decía yo, voy ¿No? cargando a los hombres en general, ¿viste? En la discusión. Ellos en una pelea tal vez tienden a elevar un poco la voz. Sí. Alguno que otro. Yo también. O también pongamos otra No sé por qué decís eso. O también pongamos otra situación. Aquellas situaciones vitales donde hay un placer que nos desborda, donde ya la palabra no puede abarcar y está el grito. Pongo por ejemplo el gol, pero por ejemplo en la sexualidad o en la genitalidad también se vive esto, ¿no? Donde Bueno, ya hay wow. algo que la palabra no abarca, que viene un goce que va más allá de la palabra y donde ahí aparece el grito. ¿Y en el Porque gol? está el cuerpo también directamente relacionado. ¿Cambia el grito si festejás solo un gol a si estás con un amigo? ¿Lo gritás distinto? No. Tiene que ver, eso
Para mí es la intensidad con la que vos estás viviendo el partido, estés acompañado o no. Ujú. Digo, te sale de adentro ese grito. Me parece que a mí no cambia, no sé. Claro, y además depende del momento. No sé, somos futboleros, pero no es lo mismo un grito pregunta. que te consagra para ser campeón, que Claro. un grito por el campeonato, que un grito que te salva del descenso. Que a mí me pasó gritar. El gol creo que más grité fue viviendo en el exterior de la selección argentina, que también tenía que ver Y con la una situación nostalgia. vital de extrañar y que fue un gol para un mundial precisamente, que tenía que ver con eso, el de Maxi Rodríguez. Sí, qué golazo aparte. Encima Contra fue un México. golazo. Sí. Pero también Mundial tiene que ver 2010. mucho de la situación, pero también el grito aparece allí donde lo corporal y el goce es tan grande que lo simbólico no lo puede abarcar y donde vos haces una descarga y donde... Hablamos del fútbol, también es hablamos del necesario. rugby y también está el grito en el tenis, por ejemplo, ¿no? Ujú. Hay muchos tenistas que después de impactar la pelota o al Ujú. momento de impactarla tienen esa necesidad de gritar también. En algunos casos es bastante molesto y en otros, bueno, zafa un poco más. Sí, y que además son hábitos que se van aprendiendo desde chicos, o desde chicas, ¿no? Porque son tantos tenistas hombres como tenistas mujeres que Sharapova van tiene un grito que acompañando... realmente es muy molesto. Bueno, efectivamente... Así que está estornudando. Estornuda. Estornuda fuerte. Que parece exagerado. Ahí. Así como le estoy diciendo yo. ¿No la viste a Sharapova? Juan? Sí, sí. Bueno. Por favor. Sí, donde Sí, va Juan. acompañado específicamente esa acción corporal, donde hay una fuerza que se está imponiendo, donde el cuerpo está en primera persona y ese exceso de fuerza va acompañado precisamente con el grito. Es decir, que fuimos abarcando también diferentes deportes. Sí, total. Entonces es terapéutico gritar, por Totalmente. momentos, ¿no? Claro que sí, Sí, claro. Esa es sí. una de las conclusiones. Bueno, ahí Guardátela está. para un rato. Dale, lo voy a Todavía decir. falta. Lo voy a decir. No, pero bueno, es como que es liberador. Y sí, hay momentos en que es súper necesario. Vos hay cosas que precisamente... Escuchá, podés- escuchá. Sharapova. Lo desconcentra. Todo el partido así. Imagínate lo lindo En que cada No, golpe. terrible, terrible. Sí. Yo no sé cómo no se queda sin voz. O sin rivales. Capaz que por eso Sin gana. público. No, una gran tenista, Terrible. pero es muy molesto también eso, ¿no? Sí. Sí, es molesto para el otro, ¿no? En un juego más que es 1-1, que es de tanta concentración, pero bueno, fíjense también cómo en todo lo que tiene que ver con lo corporal y donde hay un exceso no estamos hablando en forma negativa, sino un exceso también hasta de placer, alguien nos festeja, qué lindo, ¿no? Claro. Grita, más nosotros. Pero ¿quién fija ese parámetro? Porque digo, nosotros estamos hablando ahora de este nivel. Ujú. Pero ¿quién fija? Tal vez que, no sé, hablemos más fuerte, menos. Bueno, eso depende a veces del contexto, pero también es muy subjetivo eso. Eso es muy subjetivo, ¿no? Hay personas que tal vez gritan en diferentes situaciones, otras no. Hay momentos en la vida que vos no gritabas por algo y que después sí, o que antes sí gritabas por algo y que después no. Pero ese muchas veces no solamente te lo da el contexto, sino la situación que estás viviendo y cada subjetividad también va expresándose a través de sus propios gritos, podríamos decirlo. Connie, ¿vos con quién estuviste? Fonoaudióloga, Sí, ¿verdad? con una fono, Patricia Farías, para hablar del grito, porque seguramente a mucha gente le debe pasar, como me pasa a mí, que por la profesión uno tiene que elevar la voz. Ahora, en ese momento, ¿estás dañando tus cuerdas vocales? ¿Cómo podemos hacer para cuidar nuestra voz? Mirá la nota. Patricia, ¿qué pasa en nuestra garganta y en las cuerdas vocales cuando gritamos? Básicamente, Connie, pasa lo mismo que cuando hablamos, las cuerdas vocales vibran, Sí. el aire ejerce presión, las cuerdas empiezan a vibrar y el sonido se transforma en onda sonora con cuerpo gracias a los resonadores. Específicamente en el grito, esta presión de aire es mucho mayor. La pared abdominal se empuja, se comprime. Para generar voz y voz elevada, yo tengo que aumentar muchísimo la presión pulmonar y esto es lo que ocurre en el grito. No es lo mismo gritar que elevar la voz, o ocurre lo mismo, o sea, forzamos la voz igual. Esto tiene que ver con los decibeles. Cuando nosotras estamos charlando, lo hacemos a una intensidad de unos 50 decibeles. Y más de 70 decibeles ya estamos gritando. Si hay ruido de fondo, uno comienza a elevar la voz para poder tapar el ruido de fondo. El uso de voz elevada les empeora muchísimo más la disfonía, o sea, lo primero que ocurre frente a la voz elevada, inflamación de laringe que se traduce con el tiempo en ronquera, porque esa mucosa que se inflama empieza a vibrar más lento. Y si mis cuerdas vibran más lento, la voz se me empieza a grabar
y se me empieza a escuchar soplada. Los que deben entrenar la voz son aquellos que hacen uso profesional de la voz. Por un lado están los docentes que hacen uso profesional, pero también están los actores, los cantantes, los locutores. Entonces se hace un entrenamiento que consiste en trabajar el aire y la voz, coordinación fonorrespiratoria y muchos ejercicios de voz cantada, porque la voz cantada es la kinesiología de la cuerda vocal. ¿Y habría una manera de gritar correctamente? Sí, lo aconsejable siempre es no gritar, porque el grito tiene que ver con no saber comunicarse. Pero si puntualmente yo tengo que pegar un grito por algo, sí, lo que hay que hacer es ¡ah! Mandar presión de aire, abrir la boca y desplazar la voz hacia los agudos, ¿no? Eso es lo que se hace. Muchísimas gracias, Patricia. Un gusto. Gritos en Todo tiene un porqué. Bueno, hay que trabajar, y ya lo hemos visto en otros programas, ¿no? Esto de cuidar las cuerdas vocales y tratar de, aquellos que trabajan, las maestras, relatores, locutores o los medios de comunicación, hacer ejercicios. Un entrenamiento para poder, vocal. Exactamente, exactamente. A propósito de eso, en un ratito vamos a hacer algunos ejercicios, en realidad, más que ejercicios vamos a gritar como locos. Chucho trajo un aparatito muy interesante. Pero tenemos que hacer la pausa. Y nos vamos a ir a la pausa con una pregunta, a ver si ustedes saben la respuesta. Si no, como siempre, cuando volvemos, la respondemos. Es la siguiente. ¿Quién dirigió el filme argentino El Grito Sagrado? ¿Fue Leopoldo Torre Nilsson, Luis César Amadori o Hugo del Carril?